Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar el tema de receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, soy la doctora Yavesía Conájera, alergóloga e inmunóloga clínica. Los receptores se van a clasificar en opsónicos y no opsónicos. Recuerden que nosotros ya vimos nuestras células del sistema innato. Estas células tienen que reconocer al microorganismo y este reconocimiento va a ser dependiendo de estos dos mecanismos. Los opsónicos son mediante anticuerpos y complementos. Ya vimos que el complemento se une al microorganismo y eso va a facilitar o favorecer la fagocitosis. Y los otros receptores son los no opsónicos, que son por estímulos. Estos dependen de la capacidad para interactuar directamente con los estímulos o su necesidad de unirse a una molécula con un anticuerpo o fragmento de complemento, al que denominamos opsonina. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de receptores. Ya vimos los receptores de complemento, los receptores de citosina, que van a reconocer citosinas, los receptores que van a reconocer o se van a unir a quimiosinas, los receptores para el fragmento de la inmunoglobulina, y también vamos a tener unos receptores del reconocimiento de patrones. Estos reconocimientos de patrones pueden ser receptores tipo TOL, receptores de lectina tipo C, los receptores de basurero y receptores tipo NOD y receptores tipo T. RIG1. Estos, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que se activan, van a generar una señal dentro de la célula para, lo más importante, producción de citocinas y quimiosinas. Van a favorecer la producción de las citocinas y quimiosinas, la quimiotaxis, van a favorecer la liberación de enzimas, la fagocitosis, producción favorecen el estallamiento del respiratorio, la producción de lípidos bioactivos. Todo esto finalmente genera una respuesta de inflamación aguda y el inicio de la estimulación de la inmunidad adaptativa. Entonces, el fagocito se adhiere al microorganismo para poder fagocitarlo. Y el fagocito requiere, entonces, estos. Ya vimos que hay receptores de complemento, los receptores de inmunoglobulinas, y vamos a ver que requerimos receptores para los PAMs. De los receptores opsónicos se encuentran los receptores de complemento, que ya lo vimos previamente en todo lo que es complemento. Los receptores, vamos a tener también receptores para las regiones constantes de los anticuerpos. Estos receptores lo que van a iniciar o lo que van a favorecer es que se unen las bacterias opsonizadas a los fragmentos, ya sea de C3, de las pentraxinas, colectinas, ficolinas o anticuerpos. Todo esto para favorecer la fagocitosis. Entre los receptores del complemento, los más importantes está CR1, CR3, CR4. Y el receptor de la porción constante o cristalizable de las inmunoglobulinas. Sobre todo, la inmunoglobulina G es una favorecedora de opsoninas. Y aquí está la figura. Yo tengo un microorganismo y este es el fagocito. Si no tengo opsoninas, pues probablemente sí elimine o sí coma a este microorganismo. Cuando el microorganismo está presente, complemento, entonces la unión con el fagocito va a ser de manera importante.
igual con el complemento. Pero si al mismo tiempo tengo anticuerpo y complemento, entonces la capacidad de la fagocitosis por los fagocitos pues va a ser mayor. También vamos a tener de los receptores de las inmunoglobulinas, son todos estos, pueden tener tanto, pueden potenciar o inhibir mecanismos de la inmunidad innata. En este caso, por ejemplo, el receptor de la inmunoglobulina gamma 1 va a ser un activador para los monocitos, para los macrófagos, para las células dendríticas. Sin embargo, por ejemplo, el receptor gamma 2 beta 2 lo que va a ser un inhibitorio para estas mismas células. Entonces van a bloquear la respuesta. Esto es importante que lo sepan, pero lo vamos a ver más a detalle con respecto en el tema de inmunoglobulinas. Además de las inmunoglobulinas y del complemento, nosotros vamos a tener otras moléculas que van a favorecer o que son opsoninas, o sea, que favorecen que se adhiera al microorganismo y lo fagocite. Entre estas se encuentran las colectinas, las pentrexcinas y las ficolinas. Estas se producen en el hígado durante una respuesta de fase aguda, son opsoninas y su objetivo es neutralizar y eliminar patógenos a través de la activación del complemento y la fagocitosis. Entonces vamos a la familia de las pentraxinas. La familia de las pentraxinas está formada por la pentraxina corta, el amiloide sérico P y el PTX3. Entonces, dice que las pentraxinas cortas corresponde a la proteína C reactiva que va a reconocer la fosforiglicolina bacteriana. El amiloide sérico P reconoce la fosfatidil elatolamida bacteriana. Y PTX3 va a reconocer moléculas que están presentes en hongos, bacterias y virus. Y aquí está simplificado. Cuando un paciente tiene sus pentraxinas o están funcionando adecuadamente, entonces esta es la vía urinaria de un paciente con una infección de vías urinarias controlada y una infección de vías urinarias descontrolada. Está la bacteria, estas pentraxinas se unen opsonizan a la bacteria puede entrar y en ese momento se manda una señal. ¿Para qué? Para que si logra entrar o atravesar el epitelio urinario, entonces los fagocitos lo detecten y empiecen a degradarlos. Lo comen y lo degradan. Si yo tengo unas pentraxinas deficientes, entonces estas bacterias pueden pasar. Mi fagocito recuerde que pues sí detecta la bacteria, pero generalmente tiene que estar opsonizada, tiene que estar señalizada, ¿no? Entonces, aquí se puede estar triplicando, cuadruplicando la bacteria y solo uno que otro fagocito puede reaccionar. Y entonces son pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes y una de esto puede ser por una deficiencia de las pentraxinas. Entonces, aquí están las colinas, las ficolinas, las pentraxinas, que son moléculas que se van a adherir a la bacteria y eso va a favorecer que se reconozcan por los diferentes receptores. Entre los más importantes está el receptor de lecitina unida a manosa, que va a activar el complemento, ¿no? Que es la vía del complemento. Todo esto para formar citocinas proinflamatorias. Las colinas reconocen motivos ricos en ciertos azúcares
que no son comunes en los mamíferos, por ejemplo, los motivos ricos en manosa, que son habitualmente, que están presentes en virus, hongos y micobacterias, en motivos ricos en fucosa, que se encuentran en bacterias y helmintos, y en motivos ricos en beta-glucano, que se encuentran en hongos y micobacterias. Entonces, una vez que logran las colectinas reconocer a estos carbohidratos o estos azúcares, entonces aquí ya estas colinas se van a unir o van a favorecer la fagocitosis gracias a la presencia de la lecitina ligadora de manosa, que es parte del complemento, y una proteína surfactante pulmonar que tiene la misma forma que la lecitina de manosa. Igual, si ustedes se fijan, tiene que ser en cascada. Sus funciones de estas dos colectinas va a ser activar el complemento por vía de las lecitinas, promover la ozonización de los microorganismos por C3b y la fagocitosis. Va a promover la fagocitosis de microorganismos por mecanismos propios de ozonización, debido a que ellas son ozoninas, son marcadores. Y bueno, ¿qué van a reconocer? Ya dijimos, motivos ricos en azúcares. Aquí están algunas bacterias, algunos hongos y virus. No solo se especializa en un cierto microorganismo. Ahora vamos a hablar de las ficolinas. Las ficolinas son proteínas que presentan un dominio de tipo fibrinógeno. Confiere a las ficolinas la posibilidad de reconocer también oligosacáridos que contengan glúcidos acetilados. Se van a sintetizar 3 tipos de ficolinas. Ficolina M, que es la ficolina 1, que está sintetizada en el pulmón y en las células sanguíneas, y las ficolinas L y ficolina H, sintetizadas en el hígado. Estas igual van a ozonizar y activar complemento gracias a la vía de las lecitinas, y va a estimular la secreción de interferón gamma, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y óxido nítrico por los macrófagos. Entonces, esta ficolina es reconocida por el sistema de complemento de las lecitinas, y una vez que se activan, recuerden que se van a el fagocito que reconoce a este receptor se va a activar para producir interferón gamma, interleucina 6, que son estimulantes de la inflamación aguda o del estado antivírico, ¿no? Y bueno, ya vamos a entrar en los receptores no ozónicos. O sea, son aquellos que no se van a pegar al microorganismo, sino que ya se encuentran dentro del microorganismo. Entonces, la existencia de diferentes tipos de receptores no ozónicos permite identificar múltiples moléculas microbianas, los cuales describiremos a continuación. Entonces, detecta moléculas exclusivas de microorganismos. La inmunidad innata es capaz de reconocer sustancias que no son microbianas. Los componentes de la inmunidad innata reconocen estructuras características de los microorganismos patógenos que no están presentes en las células de los mamíferos, a lo que denominamos patrones moleculares relacionados con patógenos, los PAMs. Las diferentes clases de microorganismos, como los virus, las bacterias gram negativas, las gram positivas, los hongos, van a expresar distintos patrones moleculares que son reconocidos por diferentes receptores de reconocimiento de patrones en células y la circulación del huésped. Entonces, ok, ¿cómo van a ser reconocidos? Por receptores de reconocimiento. Entonces, los patógenos van a tener PAMs y nuestras células o nuestros fagocitos van a tener receptores de reconocimiento de patrones.
Los receptores de reconocimiento de patrones detectan estructuras como ácidos nucleicos específicos de microorganismos, como el ARN bicatenario, que se encuentra presente sobre todo en virus de replicación, secuencias de ADN de CpG, que es citonina, guanina, no metiladas, presentes en las bacterias, N-formilmetionina, que es una típica proteína de las bacterias, lipopolisacáridos, que están presentes en bacterias gram negativas, ácidos teicoicos de las bacterias gram positivas, los oligosacáridos ricos en manosa de las glucoproteínas microbianas, y entonces los receptores que se unen a todas estas sustancias se llaman receptores de reconocimiento. Y entonces aquí tengo a mi bacteria gram positiva, a mi bacteria gram negativa, que tiene, por ejemplo, lipopolisacáridos, que tienen flagelina, que tienen peptidoglicanos, los virus que tienen ácido nucleico, los parásitos que tienen glicosilfosfatidol inositol, o las levaduras que tienen simosano o beta-glicano. Entonces, estas moléculas que son exclusivas de estos virus van a ser reconocidos. Además, nosotros vamos, además de los patrones moleculares asociados a patógenos, también tenemos patrones moleculares asociados a daño, que se denominan alarminas. Estas son las más importantes y estas son las que vamos a ver. De los receptores de reconocimiento de patrones, entonces vamos a tener 4 familias más importantes. Son los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOD, los receptores de lecitina tipo C y los receptores tipo RIG1. Estos receptores se van a localizar de forma estratégica por toda la célula. En las membranas celulares, donde van a reconocer a los patógenos extracelulares, como bacterias y hongos. Y vamos a tener también receptores en el citosol o en el endosoma para detectar microorganismos intracelulares, como virus o bacterias. Entonces, en estas áreas se van a encontrar. ¿Cuáles son los receptores tipo TOL? Los receptores tipo TOL son proteínas transmembranales con segmentos repetitivos de 24 a 29 aminoácidos con repeticiones ricas en leucina, que son estos. Un conjunto de las repeticiones ricas en leucina constituye la región extracelular de unión a ligandos del receptor de tipo TOL. El dominio intracelular de los receptores tipo TOL se denominan TIR, que es esta parte. Y participan en las vías de señalización mediadas por los receptores tipo TOL. Entonces, mi receptor tipo TOL va a reconocer, de ahí va a mandar la señal para iniciar la transducción. O sea, va a enviar la señal que yo necesito y que estoy reconociendo para que mi célula responda al estímulo dado. Por lo menos hay 10 diferentes tipos de moléculas reconocidas de los receptores tipo TOL. Cada uno reconoce clases diferentes de moléculas de patógeno. Y entonces tiene una amplia variedad de reconocimientos. Puede reconocer virus, bacterias, hongos, protozoarios. Entonces, como dijimos, puede estar en la membrana celular o en el compartimento interno. Entonces, por ejemplo, el receptor
tipo TOL, 2, el 1 o el 6 van a reconocer peptidoglicanos, lipopéptidos bacterianos o de micoplasma. El receptor tipo TOL tipo 4 reconoce principalmente lipopolisacáridos. El receptor tipo TOL tipo 5 va a ser flagelina. El 3 va a reconocer RNA viral de doble cadena. El 7, que ya se encuentran en los organelos intracelulares, va a reconocer RNA viral de simple cadena. Y el 9 va a reconocer DNA bacteriano. Y aquí están sintetizados, que es lo que reconoce cada uno. De los más importantes son lipopolisacáridos, que reconoce bacterias gram negativas, que es el receptor tipo TOL, flagelinas, que va a reconocer bacterias, TLR1, que reconoce micobacterias. Aquellos ya que tenemos el DNA, pues por ejemplo, TLR7 y 8 va a reconocer virus, TLR9 va a reconocer DNA bacteriano, y hay 10 y 11 que se han visto que se encuentran en células P y células dendríticas del humano. Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores tipo TOL? Pues habitualmente en los fagocitos, ¿no? Entonces, sus células principales son los macrófagos, son las células dendríticas, que son las que le van a presentar al linfocito T para iniciar la respuesta de la inmunidad innata. Entonces, esto es importante en dónde se encuentran. Entonces, se encuentran en las células que destruyen o que presentan. Y bueno, una vez que yo ya tengo mis receptores, se activan. Esta activación va a iniciar la cascada de transducción gracias a el factor nuclear kappa beta. Y este es el responsable de producir citocinas proinflamatorias. Ya vimos cuáles son: interleucina 1, interleucina 6. Van a favorecer las quimiosinas para atraer a fagocitos a la zona de inflamación, o la presencia o la producción de interferón tipo 1, que va a favorecer el estado antivírico, ¿no? De las células vecinas. Dependiendo del receptor que se active, pues va a ser la función. Y bueno, aquí también vemos que en el endosoma, no solo en la membrana, sino también en el endosoma, se activan y produce toda esta cascada. Además, vamos a tener receptores pepenadores. Estos se encuentran en la superficie celular de los macrófagos y de muchas células dendríticas. Participan en la eliminación de células apoptóticas, eritrocitos, colágeno, LDL oxidasa, ácidos ribonucleicos, lipopolisacáridos. Y los receptores tipo pepenador son capaces de unirse directamente a los microorganismos. Y su función, una vez que se unen, su función principal es inducir fagocitosis. Entonces, pues prácticamente su función, una de sus funciones es eliminar células apoptóticas, células que ya decidieron morir, y otra, también pueden unirse a microorganismos y favorece la fagocitosis. Otros receptores que vamos a ver son receptores citosólicos. Estos reconocen infecciones o daño celular en el citoplasma, o sea, ya dentro de la célula. Dentro de los receptores se encuentran los receptores tipo helicasa, y son los receptores RIG1 y IFIH1. Estos van a reconocer ARN bicatenario que se produce durante la replicación viral. Entonces, los receptores tipo helicasa van a reconocer ARN bicatenario
por virus. Los receptores tipo NOD, que tienen un dominio de oligomerización a nucleótido, va a detectar proteínas citosólicas por productos bacterianos. Los NOD1 van a reconocer bacterias gram negativas y los NOD2 van a reconocer bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, aquí vemos ya está el virus, ya está iniciando su replicación y en ese momento llega los receptores tipo RIG. Reconocen que hay, que se está produciendo un RNA que no es el de la célula normal y entonces en ese momento se va a iniciar la cascada para activar la transcripción de factor nuclear kappa beta y este va a producir interferón. Y entonces el interferón le va a decir a las demás células, ¿sabes qué? Entra en un estado antivírico, que es lo que ya habíamos visto en clases pasadas. Y bueno, ¿cuál es el efecto resultante de que se activen tanto todos los receptores que se encuentran en la membrana, que se encuentran dentro de los endosomas? Pues es producir citocinas y quimiosinas, la producción de interferones, la producción y todo esto producir inflamación. Entonces, siempre me van a generar señales de daño y las señales de daño pues me van a activar toda la cascada de inflamación. ¿Qué hacen las señales de daño? Van a promover la activación de los linfocitos T y B del antígeno, que son específicos para el sistema inmunológico. Entonces, ok, yo ya lo reconozco, lo proceso y empiezo a llamar a todas las demás células, pero sobre todo también a activar a mi sistema inmune adaptativo. Entonces, ya vimos cómo las citocinas, como el complemento, como los fagocitos, todos se unen como un rompecabezas y el objetivo final es despertar o activar a mi sistema inmune adaptativo. Y bueno, la naturaleza de la señal de daño depende del tipo del microbio. Sí, si yo estoy detectando, no sé, una bacteria, pues no voy a producir interferón, ¿no? O sea, les voy a decir, alertar que tengo un virus, porque pues, ni al caso. Entonces, las señales van muy dirigidas dependiendo de lo que me está prendiendo, ¿no? De lo que le está activando. Entonces, los patógenos intracelulares inducen señales innatas, por ejemplo, la producción de interleucina 12, que va a promover el desarrollo de inmunidad celular, porque ya vimos que la inmunidad celular destruye o detecta más bien patógenos intracelulares. Si yo tengo o detecto patógenos extracelulares, entonces estas señales de daño van a favorecer la inducción de respuestas de producción de anticuerpos antígenos microbianos. Entonces voy a producir inmunoglobulinas que me empiecen a opsonizar a mi microorganismo extracelular y eso favorezca la fagocitosis. El resultado final de esto es activar a los linfocitos T y B a través de sus correceptores sobre la superficie celular. ¿Qué hacen las señales de daño? Pues producen citocinas reguladoras para la activación de linfocitos durante la respuesta inmunoadaptativa. Se puede producir interferones alfa y beta para mejorar la respuesta de los linfocitos T a los antígenos microbianos para el control de la expresión de moléculas MHC o complejo mayor histocompatibilidad.
Pueden producir interleucina 4 y 5 que van a promover la producción de ciertas clases de anticuerpos a través de linfocitos B. O pueden producir interleucina 12 que va a promover la diferenciación de los linfocitos T. Entonces, dependiendo, ¿no? Estos son, es una respuesta dentro de la célula y estas son fuera de las células por microorganismos extracelulares. Entonces, yo ya reconocí un lipopolisacárido mediante mi receptor tipo 4, activo, se inicia mediante el factor nuclear kappa beta, inicio la producción de moléculas proinflamatorias y esto al mismo tiempo las libero, llamo a células para decirle, hey, aquí está el problema. Y de esta manera yo ya llega mi linfocito y activo también. E inicio la unión de la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. De esta manera, tanto pueden ser en el sistema extracelular como intracelular. Si es intracelular, pues va a producir predominantemente interferones. Y bueno, ¿cuáles son las señales de daño? Pues ya nosotros los vimos en lo que corresponde en citocinas. Recuerden, las más importantes, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interferones. Y además de las PAMs, vamos a tener patrones moleculares asociadas a daño o llamadas alarminas. Y están las proteínas inducidas por el estrés, cristales como los uratos, monosódicos o proteínas nucleares que se encuentran dentro de nuestra célula. Dice que los receptores de la inmunidad innata medían 3 funciones principales. 1. Los receptores estimulan la producción de citocinas y moléculas efectoras de la inmunidad innata y que incluso van a favorecer el desarrollo de la inmunidad adaptativa, ¿no? También van a favorecer la presencia de receptores quimiotácticos que van a conducir a los leucocitos al sitio de inflamación e infección, gracias a las ay, se me olvidó ahorita el nombre, quimiosinas. Y también los receptores estimulan la fagocitosis del patógeno si es que el patógeno está opsonizado no solo por este tipo de receptores, sino también por complemento, inmunoglobulina, la ficolina, dependiendo, ¿no? Y entonces aquí vemos que el macrófago no solo tiene receptores tipo TOL, sino también tipo NOD, tiene receptores para complemento, tiene receptores para inmunoglobulinas. Entonces, hay muchas maneras en que se puede activar estos monocitos. Ya vimos lo que son las citocinas, ahorita estamos viendo los receptores, los diferentes tipos o funciones de las células, tanto de los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Entonces, ahorita prácticamente ustedes ya están informados sobre como un panorama un poco más amplio de lo que es inmunidad. Y bueno, con respecto a los patrones moleculares asociados al daño, dice que nuestro sistema inmunológico responde al daño causado por toxinas o daño mecánico donde no hay agentes patógenos presentes debido a una inflamación externa. Y esto es importante, sobre todo, por ejemplo, en un infarto al miocardio. Ahí no hay un patógeno o algo que me haya desencadenado que se produzca un proceso inflamatorio. Simplemente el daño mecánico que está produciendo el que no pase el flujo, en ese momento pues se ve inflamar porque no está produciendo pus, ¿no? La presencia de aterosclerosis, enfermedades autoinmunes me pueden causar que el sistema inmunológico no reaccione como debería de ser.
Los patrones asociados a daño pueden ser originados de dos formas, ya sea de origen endógeno, que son liberadas por células del huésped, o de manera exógena, proveniente de patógenos o de fragmentos derivados de la degradación de la matriz extracelular, como cuando hay una destrucción de tejido o por inflamación, cuando hay una destrucción rápida. Y de origen endógeno es cuando pues ya sabe que la célula se va a morir y entonces ella empieza a mandar señales de que necesitan llegar las células y fagocitarla. Y estas moléculas asociadas de daño también son reconocidos, no tienen como tal receptores específicos, sino que también son reconocidos por los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIG. Y de la fuente extracelular, pues puede ser el fibrinógeno, el heparansulfato, que son prácticamente glucosaminoglicanos o glucoproteínas. Y son reconocidos por todos este tipo de receptores. Entonces, por ejemplo, aquí mi célula puede reconocer ácido úrico, que es, recuerden que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y se produce en grandes cantidades cuando la célula degrada su DNA, por ejemplo, cuando se genera apoptosis o hay una necrosis, pero no es lo mismo que se esté muriendo una célula de manera normal a que si hay un daño oncológico, por ejemplo, son células mutadas, pues de repente deja de llegar circulación a cierta zona o hay una isquemia importante y entonces no es una muerte de una célula, son millones de células y estas no son capaces o el sistema inmunológico no es capaz como de captar todas y de repente se va, por ejemplo, el ácido úrico y entonces los fagocitos lo van a reconocer como anormal y van a empezar toda la cascada de inflamación, que por eso ustedes cuando ven, ahorita que hicieron su actividad integradora, uno de los datos importantes de resistencia a la insulina es la presencia de ácido úrico, ¿no? Porque es un marcador de inflamación. Significa que hay una destrucción rápida o hay poca capacidad de absorber esas células. Otro es, por ejemplo, las proteínas del grupo de alta movilidad CAJA1, que estas se unen al DNA y a los nucleosomas y desempeñan un papel importante en la arquitectura de la cromatina y al estar expuestas, pues lleva toda la información de la célula. Entonces, si no se logra fagocitar, pues, o no se logra eliminar adecuadamente, pues los fagocitos lo van a reconocer con los receptores y van a iniciar también una cascada de inflamación. Las mitocondrias tienen muchas sustancias que también me pueden favorecer el proceso inflamatorio gracias a las proteínas de daño. Las células que mueren por necrosis o por apoptosis clásica, accidental y secundaria liberan moléculas endógenas de diferentes compartimentos u organelos que pueden actuar como DAMs, solubles extracelulares. De los más importantes son los mitocondriales, la liberación de DAMs relacionados con autofagia o DAMs citosólicos. Y creo que se volvió a repetir. Y aquí hay algunos componentes de los citosólicos, es el ácido úrico, las proteínas de choque de calor, en las mitocondrias el DNA, el ATP, ¿no? En el núcleo las histonas, el DNA, la calreticulina en el retículo endoplásmico.
Todas estas moléculas que sirven para que mi célula esté funcionando, pues pueden ser dañinas y me pueden generar una respuesta inflamatoria, y estos son sus receptores en los que se van a unir. Nada más yo necesito que ustedes sepan que hay moléculas asociadas a patrones de daño o alarminas que le avisan al cuerpo que algo está pasando con nuestras células y que necesitan eliminarlas o necesitan eliminarlas rápido para no generar un proceso inflamatorio. Porque si esto se altera, pues voy a tener enfermedades autoinmunes. Eso es lo más importante de las alarminas o enfermedades oncológicas. Y hasta pues se termina la clase.